Bueno, buenas tardes, Joao. Qué rico volver a estar en nuestras clases de emprendimiento. Hoy vamos a ver la segunda parte del modelo Canvas. Vamos a mirar cada uno de los elementos que conforman cómo hacer las cosas y cómo financiarlo. Y a partir de allí poder tener ya como una visión clara para poder construir a partir de la semana entrante las herramientas que pueden complementar muchos de los elementos que normalmente nosotros estamos construyendo para tener una idea clara y poder construir más adelante nuestro plan de negocios. Entonces vamos a revisar, voy a compartir pantalla, vamos a revisar lo que en la plataforma tenemos. Listo, profe. Señor, buena tarde para los que acaban de entrar. Tenemos nuestra plataforma, ¿la ven ahí? Sí, profe. Ok, les agradezco, ha estado molestando mucho el internet. Ya en una ocasión se fue totalmente el internet y quedé sin conexión. Entonces, por favor, para que cuando pregunte dé respuestas, porque recuerde que yo tengo la pantalla completa porque estoy haciendo la presentación y necesito, pues, obviamente corroborar que ustedes están ahí. Entonces, tenemos acá, vamos a ver la cuarta semana, han entregado 13 personas y una no ha entregado todavía. Vamos a ir a ellos. Eh, mm, Revisemos una de las personas que están. ¿A Joao ya le había revisado la tarea? La semana pasada, profe. Ok, ¿quién de ustedes, los que están ahorita, no le ha revisado para poder entrar como a hacer una revisión y mirar las cosas como las ha presentado? ¿Quién? Profe, yo creo que todos la hemos presentado. Bueno, entonces cojamos aquí, a ver, uno al azar. Juan Esteban Ramírez está. No, profe. Juan Pablo Pérez. Sí, profe. Vamos a abrir eso. Ok. Juan Pablo, ¿quieres hacer la presentación? Eh, eh, ¿Está bien ahí el tamaño o quieres que amplíe? Pues no, ahí está bien. Pues como estoy en un celular, entonces alcanzo a verla como más fácil. Entonces, Pues, si bueno, quieres le amplío. Sí, no, sí podemos. está bien, profe. Ok. Entonces, pues principalmente yo puse que pues para mí, pues mi proyecto y digamos así, la idea que coloqué en la actividad de la semana pasada, pues dice, pues, ¿quiénes son las clientelas? Yo puse que, pues, para este caso serían todas las personas que consumen bebidas alcohólicas y lo entendí así como la clientela, pues, ahí tenía como la duda por lo que habíamos hablado la semana pasada entre bueno, los posibles clientes que podríamos ser nosotros, pues, que seríamos nosotros mismos en este caso, y también las empresas o los establecimientos de venta de licores que de pronto pues habría la posibilidad de comprar la aplicación, ¿no? Pues tú, pues, usted no lo mencionó. Pues, pero ahí básicamente yo puse más que todo como la clientela enfocada a lo que vendría siendo nuestro negocio, no tanto como la idea de la aplicación, sino yo como negocio, no sé si está bien. Perdón, Juan Pablo, para dar claridad a todos, para que no genere confusión. Ah, Digamos, si yo miro ahí quiénes son los clientes, más adelante voy a establecer si esos clientes están dispuestos a pagar la aplicación. ¿Sí? La pregunta es, ¿tú crees que un cliente, vamos a suponer, no tú como propietario del sitio donde se comercializa los licores, sino como usuario, tú estarías dispuesto a pagar una plataforma para poder tener esto? no, no. Entonces, ahí es donde juega un papel fundamental lo que en la clase anterior nosotros hablábamos. Hablábamos de clientes y usuarios, ¿sí? Y podíamos separarlos. Uno es el cliente y el cliente en este caso son lo que hemos dicho anteriormente y en la clase pasada lo expresamos
varias veces con varios ejemplos. Es el cliente son las licoreras, ¿sí? O los expendios de licor, y los usuarios son las que van a tener el aplicativo para poder llegar a ellos. Entonces, si tú miras y puedes ahondar un poquito en ese análisis, pues obviamente la clientela van a ser las licoreras porque ellos son los que van a estar dispuestos a pagar un aplicativo que tú lo puedes adaptar a cualquier licorera para que puedan hoy comercializar de manera virtual sus productos. Entonces, digamos, ahí es donde juega un poco la clientela. Ahora bien, cuando yo hablo de usuarios, que puedo establecer yo ahí quiénes son mis clientes y quiénes son mis usuarios, los puedo diferenciar si yo quiero. Entonces digo, mis usuarios son aquellas personas a las cuales yo le entrego el aplicativo para que por intermedio de ese aplicativo puedan utilizar y hacer pedidos en línea y de manera virtual para que pues obviamente se les pueda llevar de mejor forma un servicio y un producto. Entonces, ahí es donde me da un poco la claridad de eso. Recordemos que cuando yo tengo un cliente, el cliente es aquella persona que está dispuesta a pagar un producto, o que llámese bien, o un servicio. Entonces, a partir de allí es que eso yo lo tengo que diferenciar. Y es bueno, por ejemplo, para tu caso, Juan Pablo, que tú diferencies tu cliente a tus usuarios para que no generen la confusión que en este momento tenemos. Porque pues obviamente tú estás confundiendo tu cliente, que en este caso estás planteando los usuarios y los usuarios no van a pagarte el aplicativo. O sea, que desde el punto de vista, la propuesta de valor, si utilizas los clientes, los usuarios como clientes, pues obviamente no sería viable porque ellos no están dispuestos a pagar. Luego, lo que quiere decir que no vas a tener fuente de ingreso para eso. Entonces, lo que hay que buscar es el cliente que está dispuesto a pagar un bien o un servicio. Y en este caso, los que estarían dispuestos a pagar ese bien o ese servicio serían las licoreras. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, con esta situación que hoy estamos viviendo y con lo que a partir de una vez salgamos de esto se va a dar, es que las ventas vía plataformas se incrementó sustancialmente y muchos estamos haciendo uso y ya le cogimos demasiada confianza y en muchos de los casos no vamos a utilizar la presencialidad, sino va a haber una mayor venta a nivel virtual. Y esto lo demuestra claramente que las plataformas como Amazon y muchos, Alibaba y todas esas plataformas que venden productos vía catálogos o de manera virtual, hayan crecido tan inmensamente. O sea, si uno lo mira, las acciones de esas empresas crecieron 200, 300, hasta 2000% en virtud a qué? A que se hicieron muy famosas por las circunstancias que hoy estamos viviendo y eso va a hacer que de alguna forma las plataformas y las ventas virtuales se acrecenten sustancialmente y la gente tenga que tener este tipo de elementos dados. Si ustedes van y miran, perdone que me estén extiendo un poquito, pero es importante verlo en la situación, vayan a cualquiera de los centros comerciales y hoy evidencian claramente que muchas de las almacenes que tenían locales abiertos los han cerrado. ¿Sí? Pongo un ejemplo nomás aquí en Unicentro, Loro, que era uno de los almacenes que tiene local propio, o sea que en términos prácticos sus inversiones mantenían eso, cerró y lo que está haciendo son ventas virtuales y eso obligó a que replantearan su manera comercial digamos, de vender sus productos. Y hoy las plataformas son el machete que está generando que muchos productos que se comercializan, pues obviamente se haga a través de plataformas. Resumiendo, para todos es importante establecer, como en este caso, para los que tienen casos parecidos, quién es el cliente, que es el que está directamente llamado a pagarle el producto, y los usuarios, que son aquellas personas que usan el aplicativo para, digamos, adquirir o tener el servicio. ¿Le queda claro, Juan Pablo? Sí, profe. Okay. Profe, una pregunta. Señora. Entonces, los usuarios, o sea, nunca hablamos de los usuarios acá en el modelo de Canvas, o sea,
por ejemplo, en esas preguntas, en ningún momento nos podríamos referir a los usuarios. Sí, sí, vale la pena que los identifiquemos y hablemos. Yo puedo decir quiénes son mis clientes y quiénes son mis usuarios. Y diferencio esos dos elementos con una razón clara. Es poder tener una visión digamos, lo que se necesita cada uno de ellos. O sea, un cliente necesita la plataforma para vender sus productos y un usuario necesita la plataforma para hacer los pedidos y utilizar. Entonces, yo ya tengo claro eso y con base en eso, pues, el modelo voy a tenerlo con una visión mucho más palpable de lo que se quiere y cómo se quiere. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les sugiero que para todos le incorporemos una visión de quién es el cliente y quién es el usuario de la plataforma. No todos tienen, digamos, cliente de usuario, porque puede ser que el cliente sea el mismo que va a hacer el uso de un bien y servicio, pero en donde se tenga diferenciado el cliente y el usuario, hagamos la diferenciación para tener una visión mucho más clara de lo que es nuestro modelo de negocios. ¿Te quedó claro, hija? Profe, y por ejemplo, en esas preguntas de los canales de comunicación, la relación y cómo atrapar Entonces, y, y ahí es retener donde a los clientes. ahí es donde podemos establecer, porque por ejemplo, yo puedo tener dos líneas de negocio establecido como segmento de mercado, hija. Uno son, digamos, para este caso que Juan Pablo nos está presentando, un segmento del mercado son las licoreras. Entonces, yo lo que hago es estructurar una plataforma que las licoreras puedan comprarla. ¿Sí? Y otro segmento establecido para los usuarios. Ellos no van a comprar, pero van a usar. Entonces, lo que hago en términos prácticos es que yo tengo las características del uno y del otro y con base en esas características puedo establecer cuáles son los canales de comunicación y la relación que puedo tener con cada uno de ellos, que en muchos de los casos pueden ser comunes o pueden ser diferentes. Entonces, dependiendo del tipo de usuario y el tipo de cliente, pueden coincidir o no las relaciones y los canales de comunicación. ¿De acuerdo? Ah, ¿Te ok, queda claro? sí, profe. ¿Les queda a todos claros? Sí, profe. Bueno, voy a hacer de todas maneras, por si las dudas, voy a dar un ejemplo. Voy a establecer, digamos, una relación con un cliente de este caso, el caso que Juan Pablo nos está presentando. Yo puedo tener una relación personal con el cliente. ¿Por qué puede ser personal? Porque yo soy ingeniero de sistemas y computación y el cliente me puede llamar a mí o yo llamar al cliente para interactuar personalmente y establecer cuáles son los requerimientos de la plataforma que se tiene. Entonces, digamos, ahí está un relacionamiento con el cliente y el relacionamiento con los usuarios pues va a ser de pronto por vía redes, el WhatsApp o por Facebook o por Instagram, puede ser un relacionamiento abriendo de eso. Entonces yo puedo tener, digamos, si lo miro en WhatsApp, puedo llamar a todos mandar un mensaje a todos mis contactos estableciendo la plataforma. Quienes estén interesados en tener servicios a domicilio de venta de licores, abran este aplicativo y se abre el aplicativo, lo pueden incorporar y una vez establecido, generan esa relación, ese relacionamiento, en este caso, pues obviamente con quien tiene la plataforma, que para el caso nuestro como ingeniero, fue el cliente quien pagó para que pudiéramos tener eso. ¿Les queda claro? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Oh. profe. Entonces, ahora sí, don Juan Pablo, sigamos. Bueno, profe, pues, bueno, en la parte de quiénes son los clientes, pues ahí sí tuve como el error, estaba como en una confusión y pues Bueno, aquí estamos, tranquilo Juan Pablo, aquí estamos es para eso. Yo, a diferencia de muchos profesores, en la academia está es para equivocarnos, porque aquí es donde nos podemos equivocar, podemos corregir, podemos mejorar, generamos toda esa dinámica que es lo que nos permite apropiarnos del conocimiento. Ya más adelante, cuando tú estés haciendo ya como profesional, ahí sí puede tener un costo la equivocación, pero en este caso
es fabuloso que nos equivoquemos porque de alguna forma esto nos permite enriquecer y mirar de diferentes formas las cosas, y esto es lo que enriquece. Entonces no te afanes, ni ninguno se afane porque se haya equivocado, sino por el contrario, esto nos sirve a todos para poder tener clara la visión de lo que queremos, ¿de acuerdo? Ah, listo, profe. Bueno, retomando entonces, pero entonces pues, les coloco como en contexto, porque yo sí tenía como la duda entre tocar los temas, entre enfocándonos a los usuarios o si no enfocándonos a nuestros clientes. Y mira que la segunda parte donde dice a qué tipo de mercados o a qué tipo de clientes se debe dirigir el negocio, pues en este caso pues, el aplicativo lo entendí así. Entonces, pues por eso puse la idea y el producto va dirigido al mercado de ventas de licores. Los posibles clientes, además de nosotros mismos, pues como comenté que pues, la idea principalmente no es tanto crear el aplicativo para los demás, sino también crear un negocio propiamente de venta de licores. Puse también que serían las licoreras, estanquillos, establecimiento de venta de licores. Ahí fue donde ya, digámoslo así, enfoqué los clientes propiamente del negocio. Ok. Ok. ¿Para quién va a crear el valor del producto o el servicio? Pues para nosotros mismos, nuestro negocio y para nuestros posibles clientes de establecimiento de ventas de licores, así como también para otras personas que hagan uso del aplicativo. Pues pensé que de pronto crear el valor del producto o el servicio también lo enfoqué en cuanto a los usuarios, cuando digo que para las personas que hagan uso del aplicativo. Entonces, bueno, eso por esa pregunta. La otra que dice, ¿qué tipo de personas van a comprar el producto? Dice, dueños, gerentes o administradora de venta de licores. ¿Cuál es el otro? Dice, ¿qué tipo? Existe un número de clientes potenciales suficientemente amplio, dice, el número de clientes es demasiado alto, tanto por el lado de ventas de licores de nuestro negocio como por el lado de ventas del aplicativo móvil. Cuando digo ventas del aplicativo móvil, bueno, ahí pues creo que los abarqué, vuelvo en el mismo problema pues que hemos tenido a través de todo el trabajo, y es de que los usuarios, o bueno, no es, yo toco el tema acá de la clientela, sí, pero de nuestro negocio propiamente, o sea, no tanto como el aplicativo, sino también como la clientela de nosotros, como digamos así, estanquillo, como venta de licores. Entonces, así, por eso mismo ahí menciono, o sea, el número de clientes, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, el número de clientes es muy alto, tanto por el lado de los consumidores, como también por el lado de la posible venta del aplicativo, ¿sí? Cuando hago referencia a eso, hago referencia a los estanquillos, a los negocios de venta de licores. ¿Cuál es el nivel de relación que la empresa va a tener con cada segmento del cliente? Es decir, qué tipo de relación va a tener con los clientes. Pues yo digo que va a ser una relación constante, la cual permitirá poder conocer las inconformidades de los clientes y oportunidades de mejora. Ahí también lo enfoqué, pues, basándonos más que todo en el aplicativo, ¿sí? Entonces, pues, una relación constante, pues, también con los negocios o las empresas de venta de licores, que pues busca de que el aplicativo día a día crezca, sea un poco mejor, y pues como todo el mundo, pues como todos sabemos, ningún aplicativo es perfecto. Entonces pues van a haber muchas falencias en el momento en que ¿cómo es que llaman? Se tengan. Entonces pues se busca como que la relación con nuestros clientes sea constante para poder ir también creciendo y mejorando el aplicativo. Ahora, ¿cómo se les captará? ¿Qué estrategias de marketing utilizará la empresa para ello? Pues yo coloqué que por lo general, pues marketing digital, pues a través de redes sociales, lo cual permite llegar a un público, pues a un gran público de una manera mucho más rápida que utilizando pues estrategias de marketing tradicionales. Bueno, lo segundo, la otra pregunta, perdón, es cómo se le retendrá o fidelizará. La verdad no sé si esa pregunta me quedó bien, pero pues yo contesté pues que principalmente por el aplicativo, ¿sí? Que va a ser un aplicativo pues que va a ser muy intuitivo, también que va a estar en constante actualización, o sea que no es como, bueno, ellos me compraron el aplicativo, pero pues técnicamente ya se quedó en eso, y como que de pronto no se va a adaptar o no va a ir mejorando de acuerdo a ciertas necesidades que tengan algunos ciertos clientes. Entonces, pues digámoslo así, en esa manera, pues si la idea pues tiene potencial, obviamente pues
las empresas o los negocios pues cogerán el aplicativo, pero pues para que ellos, nuestros clientes estén constantemente, digámoslo así, generándonos a nosotros, digámoslo, una ganancia, pues tendríamos que estar como en actualizaciones y de esa manera pues ellos nos sigan buscando a nosotros, pues para poder generar las actualizaciones del sistema, pues como en resumidas cuentas. Entonces la otra pregunta, ¿cómo se conseguirá rentabilizar esa fidelidad? ¿Cómo se logrará que el cliente compre más productos o servicios de la empresa? Yo creo que esa pregunta y la anterior iban como muy ligados, ¿sí? Pues más o menos así como como respondí la anterior, traté de responder eso. Pero entonces acá también me enfoqué más que todo fue a los usuarios. Ahí sí de pronto tuve un error porque me enfoqué fue más que todo a los usuarios, donde se dice que se mantendrá informando a los clientes los tipos de promociones que la empresa o el negocio esté sacando. Entonces, pues eso ya va dirigido más al usuario que ni siquiera a nuestros clientes propiamente. Entonces, por ese lado, pues sí, creo que tuve como un desliz. El otro que dice, ¿cómo se hará llegar la propuesta de valor al segmento de clientes? Pues lo puse que a través de publicidad, redes sociales y publicidad tradicional también. Pues impresiones, videos publicitarios, etcétera, los que ya conocemos. ¿Cómo se conseguirá que el producto o el servicio llegue al cliente? Acá, más que todo lo entendí, pues como vuelvo y les digo, he tenido como la confusión en todo el documento, pero acá principalmente puse como, bueno, nosotros tenemos unos socios, entre comillas, en el mercado, que en este caso, pues pensé verlo como otros estanquillos o otros establecimientos, los cuales nos generarían, por ejemplo, no publicidad, pero sí podríamos más bien como utilizar esos clientes, bueno, sí, para que conozcan el aplicativo y se enfoquen ¿cómo es que llama? Al usuario. Sí, o sea, por así, en resumidas cuentas, básicamente son varios negocios, nosotros tenemos varios clientes, pero muchas veces pues esos clientes tienen más usuarios o tienen, digamos así, clientes, por así decirlo. Entonces, de esa manera podríamos como empezar a crear como una red para dar a conocer, digámoslo así, el producto. Bueno, no sé si me hice entender en ese lado. La otra, ¿qué medios o soportes intervendrán en dicha entrega? La verdad, esa, no lo entendí muy bien la pregunta. Puse pues, que el medio pues, sería como la web o el internet, redes sociales, pues que son los soportes como más determinantes. Pero la verdad, pues no entendí muy bien la pregunta, pero ahí sí no sé si me podría explicar a qué hacía referencia. Ok, vamos digamos, hacer como un análisis de todo el trabajo. Digamos, no quise Ajá. intervenir en esto, sino lo dejé para que tú pudieras hacer una presentación y pudieras de pronto que nos dieras la visión integral y a partir de allí ya hacer algunos comentarios. Ok. Bueno, importante, digamos tú, según lo que ya uno observa cuando ya escucha todas las respuestas a las preguntas claves que se dejaron, observo dos cosas. La primera es que, digamos, el aplicativo lo estás haciendo, lo vas a construir, lo vas a diseñar para una empresa tuyo. O sea, sin darte cuenta, tú eres el cliente y es el que va a pagar eso. O sea, tú vas a asumir esos costos. Una vez, digamos, evidencia eso, encuentro que hay como una línea de pronto que las preguntas te orientan a decir, oye, yo podría tener también un segmento de mercado con las otras licoreras, los otros estanquillos, los otros sitios donde se vendan licores. O sea, esa podría ser otra línea de negocios. Entonces, ahí ya encontraríamos un segmento de mercado. Pero lo que evidencio a lo largo de lo que tú estás planteando es que tú te fuiste, digamos, generaste la confusión, de pronto en algún momento tal vez no me entendiste bien o no me di a explicar bien la diferencia entre cliente y usuario. Tú te fuiste más por el tema de los usuarios. Y los usuarios claramente no van a pagar por este producto, sino por la adquisición de el bien
y los servicios. El bien son los licores y el servicio de poderlos llevar al sitio donde la persona los necesita. O sea, por eso sí se va a pagar y eso que le va a generar una rentabilidad. En este caso, ¿a quién? Al negocio que tú vas a colocar. ¿De acuerdo? Entonces, si es visto desde ese lado, lo que tienes que tener claro es ese modelo para poderlos tú desarrollar lo más claro posible y no dejarse confundir, porque si tú te dejas confundir lo uno con lo otro, pues obviamente puede acarrear problemas como de pronto fue lo que te pasó. Entonces, importante que lo tengas claro. Si vas a abrir un segmento nuevo de mercado, que son las otras licoreras, tiene que colocarlo. Si no vas a abrir un segmento de mercado con la licorera, si no es para ti, entonces lo establezca, que el cliente es el dueño de, póngale si quiere la licorera, como le quieras colocar el nombre, ¿sí? Y ese es el cliente tuyo. Y que lo que estás haciendo dentro de la propuesta de valor es hacer un aplicativo para ese cliente que le permita enlazar a todos los usuarios de esa licorera. ¿Para qué? Pues obviamente para comercializar todos los productos que la licorera tiene. Y dentro de los clientes establece que no vas a direccionar eso, sino hacia los usuarios en virtud a qué? A que el cliente ya lo tienes, pero ese cliente tiene unos usuarios de esa plataforma que son los que le van a generar la rentabilidad a la comercialización de los productos que esa licorera vende. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro dentro de los modelos, no solamente para ti, sino para todos, porque si no generamos confusiones dando respuestas y estableciendo palos de ciego para cada una de las preguntas que se tienen, y en unos casos pues se nos me aclara más como para el usuario, y en otros casos se me aclara más para el cliente, entonces empiezo a dar tumbos de ciego y eso me puede generar, digamos, una dificultad en la hora de tener un modelo de negocios. ¿Hasta ahí te queda claro, Juan Pablo? Sí, profe. ¿Y a los demás también? Sí, Sí, profe. Ok. Profe, Entonces, yo tengo digamos, como una duda. Entonces, el segmento de nuestros clientes vendrían a ser, o sea, a mí me quedó claro, o sea, yo entiendo la diferencia entre un usuario que es el que va a usar el aplicativo y un cliente que, digámoslo así, es el que le va a generar pues, valor o es el que va a pagar por ese aplicativo. Lo que tengo la duda es, por ejemplo, listo, usted me dice que tendríamos que especificar un segmento de clientes porque, pues, la verdad, en estos momentos, cuando yo empecé la idea, pues la idea era nada más mía, en el sentido de, bueno, en el sentido de que no quería como venderla, sino que quería más bien crear era un estanquillo, pues, o una empresa de venta de licores, pero que tuviera esta modalidad. En este caso, pues, por ejemplo, el aplicativo, ¿sí? Eh, vendría a ser vendría a ser desarrollado y el costo del desarrollo pues vendría por parte mía. correcto. Entonces, Digámoslo, sí. si es así, Juan Pablo, establezcale cuando yo hoy estoy hablando de la propuesta de valor, de una vez aclaro, digo, aplicativo para comercialización de productos de la licorera, estanquillo, el borracho, por darle un ejemplo, de un nombre, tú le vas a colocar ahí la marca y ya estableces dentro de esa propuesta de valor, a reglón seguido diciendo, el aplicativo se diseñará, se construirá, se realizará para comercializar los productos del estanquillo de tal marca, ¿sí? Quienes van a tener como usuarios de ellos todos los posibles clientes que se puedan desarrollar. Y ahí sí me establecería yo la relación de que esos usuarios van a ser, son los clientes del estanquillo. ¿Sí me hago entender? Y ahí ya me queda un poco más claro el tema para poder yo desarrollarlo. ¿Sí? Pero tú puedes tener otra línea. ¿Sí? Es que tú vas a crear un aplicativo y va a tener otros estanquillos, pero aquí ya lo acabas de aclarar, no lo quieres hacer para eso, sino lo quieres hacer para un negocio propio, para un negocio tuyo, lo que quiere decir que tú vas a crear un aplicativo para tu negocio y tus usuarios ahí en ese momento se van a convertir en los clientes y ellos pagarían ese aplicativo más con la compra de los productos que tú vas a comercializar. ¿De acuerdo? Que por el aplicativo, porque el aplicativo va a ser entregado de manera gratuita. ¿De acuerdo? ¿Sí me Sí, expliqué? sí, Y profe, ahí, pero ahora
sino que, por ejemplo, ya usted como tocó el tema de la segmentación y que también se podría vender lo de los clientes, entonces, pues, o sea, yo como que, pues, o sea, mi idea principal era eso, ahora que usted dice lo de poder vender al aplicativo y todo ese tipo de cosas, pues, también, pues, me llama la atención y podría, digámoslo así, enfocar, digámoslo, mi trabajo, enfocarlo más como a eso que usted me dijo por ejemplo, la idea principal que era la que yo le comenté. Entonces era por eso que lo que tenía como la duda en cuanto, listo, entonces hay una línea y hay una segmentación de clientes, que pues la segmentación de clientes es, digámoslo así, dividir nuestros clientes y ver pues qué tipos de clientes tenemos. Entonces en ese caso, pues utilizando ya el Canvas, cuando utilizamos ya el Canvas para desarrollar el proyecto que tenemos que entregar, podría yo colocar, se debería colocar entonces en la parte de segmentación y especificar eso que estamos hablando, o sea, lo de los clientes del aplicativo y los clientes que, digámoslo así, generan para nuestro negocio, o sea, mi negocio. Sí, correcto. Y tú lo puedes segmentar. Voy a hablar, en este caso, fue el segundo tipo de clientes que yo los voy a llamar, entre comillas, usuarios para que diferenciemos. Esos usuarios yo los puedo segmentar aún más. Yo puedo tener, por ejemplo, licores para hombres y licores para mujeres, ¿sí? Puedo establecer promociones para hombres y promociones para mujeres. ¿Sí me hago entender? Ese segmentar los usuarios entre hombres y mujeres me da unas características que me van a permitir que ese relacionamiento con el cliente y esa comunicación con el cliente sea totalmente diferente y pueda conllevar, digamos, otros elementos adicionales. Por eso es la importancia de que cuando yo estoy trabajando con mi clientela tenga claridades, o sea, yo tenga un perfil lo más claro posible de quién es ese cliente o quién es ese usuario para poder yo construir esa propuesta de valor mucho más específica y más enriquecida y que obviamente tenga un impacto y a la vez un éxito mayor. Entonces, por eso es importante este módulo de construir el segmento de cliente, porque si yo tengo claro quién es el segmento de cliente, totalmente yo ya voy a mirar claramente para dónde voy. Si no lo tengo claro, la propuesta de valor empieza a estar coja. Y de ahí digamos, yo sea tan reiterativo, tan insistente en que la segmentación del cliente juegue un papel fundamental dentro de todo el proceso de creación de mi modelo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿a qué tipos de mercado y a qué tipos de clientes se debe dirigir el negocio? Entonces, yo obviamente, el tipo de mercado es claro, es unitario, porque pues la idea es que tú, digamos, se va a comercializar un producto, dos productos, tres productos, y no docenas, ni digamos, ventas por mayor, sino es más bien de ventas al detal de lo que la licorera quiere. ¿Y cuál es el tipo de cliente? Pues obviamente es un consumidor en este caso, de los licores, ¿sí? Entonces, si ve que si yo establezco esto, automáticamente con esos dos elementos que yo estoy dando, ya tengo una visión clara. Es, digamos, al detal el producto que yo voy a vender y es para los consumidores de licor, ¿sí? Porque pues en términos prácticos hacia esa clientela es que yo apunto y esto me ayuda en términos reales ¿a qué? A poder yo tener claro ese segmento del mercado que yo quiero promocionar mis productos. Porque ya estoy relacionando lo que tú me dices, que es, pienso en un aplicativo para una licorera específica que va a generar sus usuarios como los vas a convertir como clientes que le permita obviamente mercadear productos al detal y especialmente a qué tipo, aquellos que son consumidores de licores o de productos de licorería, porque no solamente puede vender licores, puede vender, no sé, pasabocas, elementos que normalmente en el consumo, cuando se está consumiendo licor, se consumen esos otro tipo de productos. Entonces, ya tú lo tienes que tener claro porque tú eres el que vas a diseñar ese aplicativo y eso te va a servir para establecer la forma de relacionamiento y con el cliente para que el cliente tenga de manera muy fácil que el aplicativo le pueda proporcionar cada uno de esos elementos que él requiere. ¿Te queda claro? Sí, profe. Ok, vamos para la siguiente. ¿Para quién crea valor el producto o servicio? Aquí
lo que en términos prácticos, en tu caso, en este caso son para los usuarios, es que le crea un valor. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos van a tener un servicio adicional que va a ser a domicilio y va a llegar el producto, pongámosle a un precio normal, al precio que se paga, que se pagaría en cualquier licorera, se tiene que ir, sino, digamos, aquí se está dando un servicio adicional, es que usted como no tiene que pagar, llamémoslo local, ni administración, ni servicios, sino puede tener una bodega y esa bodega pues es mucho más económica, entre comillas. Entonces lo que uno hace es que puede disminuir costos y esos costos los va a transferir en este caso a la persona que va a usar esa plataforma. Entonces cuando yo digo para quién crea el valor, el producto o servicio, entonces yo ya automáticamente pienso es para mis usuarios de la plataforma que sin darme cuenta, como es una licorera, la licorera Juan Pablo, entonces esa licorera Juan Pablo lo que hace es que esos usuarios se convierten en clientes de la licorera. Entonces, para ellos es que yo creo ese valor. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro, Juan Pablo? Ah, listo, sí, profe. Ok, sí ve que yo ya estoy direccionando el tema hacia lo que tú planteabas ya cuando se mira el tema de que es única y exclusivamente para la licorera Juan Pablo. Entonces, ahí ya lo direcciono yo, lo que es mi propuesta de valor. La siguiente, ¿qué tipo de personas van a comprar el Profe, producto? Señor. qué pena, yo tengo una pregunta, de pronto me confundí, no le entendí bien. Dice que, bueno, lo de crear valor, pues ya entiendo, listo, para la licorera Juan Pablo, ejemplo. Digámoslo así, pero entonces dijimos que también podríamos generar valor pues a nuestros clientes, digámoslo así, a consumir los licores, bueno, cualquier tipo de producto, y es necesario siempre colocar ahí el cómo le generamos valor a esos clientes. Pues en este caso usted me acabó de mencionar, claro, pues va a ser una licorera virtual, la cual no tenemos que pagar establecimiento y por ende pues reduciría en cierta manera los costos de los productos. Entonces, eso se tendría que colocar pues, en esa parte, o Digamos, entendí mal. claro, claro, ¿en qué sentido, Juan Pablo? Todo lo que estamos diciendo en nuestros escritos deben estar. ¿Por qué? Porque eso, recuerde que lo que no está escrito después se nos olvida. Entonces, lo que estamos construyendo, nosotros estamos construyendo un modelo de negocios que después lo vamos a escalar a un plan de negocios. Entonces, todo esto nos va a servir a nosotros para poder que en el plan de negocios tengamos esos elementos dados. Si yo no lo escribo y lo dejo tan plano, como pues en muchos de los casos, digamos, muchas de las preguntas que tú estás respondiendo las dejas planas, después vamos a tener inconvenientes porque me toca en el desarrollo del plan tener una visión mucho más integral y más holística. Y lo que buscamos en este modelo es por lo menos dejar lo más claro posible el modelo de negocios para que yo lo pueda escalar de una manera mucho más fácil más adelante. Entonces, importante que lo tengas. Entonces, ¿cuál es cuál es el valor que le vamos a crear al producto? Que eso es mucho más económico y que se va a entregar con un servicio virtual que va a favorecer a qué? En este caso, al cliente que es el usuario de la plataforma. ¿Te queda claro? Sí, señor profe. Ok. ¿Para los demás también está claro? Sí, profe. Porque es importante que todos con este ejemplo que estamos revisando estemos mirando el nuestro. Y eso nos va a ayudar para qué, porque pues obviamente yo me demoro un poquito en la revisión de ellos, entonces lo que hacemos es que cada vez vayamos corrigiendo y el documento que me he dado cuenta, por lo menos que muchos han venido y acumulándolo, pues cada vez va a estar mucho más elaborado, organizado, estructurado, y eso les va a servir muchísimo para poder, digamos, tener una mejor propuesta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estábamos acá. ¿Qué tipo de personas van a comprar el producto o servicio? Entonces, ya lo dijimos, existe un número de clientes potenciales suficientemente amplio. Yo creería que sí. Y yo digo que afortunadamente, por lo menos para, en este caso, Juan Pablo, o quien sea el dueño del negocio, uno de los temas apasionantes, por lo menos para la gente, es tomar licor los fines de semana o a veces entre semana. Entonces, pues obviamente eso genera una gran ventaja. Sí, yo creo que son muy pocos los que de alguna forma no consumen o no consumimos licor en términos prácticos, pero la mayoría uno lo ve
De aquí, por ejemplo, donde yo vivo hay un aplicativo de ventas y uno ve que del jueves al domingo el tema de las licoreras, eso es impresionante. O sea, digamos, la plataforma evidencia uno que la gente requiere ese servicio en forma amplia. Entonces, uno cree, por lo menos yo veo que ese tipo de negocios tiene un número de clientes potenciales lo suficientemente amplio para, pues obviamente, para que sea viable, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de relación? Entonces ya entramos al relacionamiento que la empresa va a tener con cada segmento de clientes. Entonces vamos a suponer que yo tengo, normalmente lo que uno ve en este tipo de negocios de la venta de licores es que la mayoría son hombres, pero curiosamente hoy por hoy se ha venido generando un nivel, o llamémosla un segmento, que son las mujeres, ¿sí? Uno podría tener dos segmentos dados, o si lo quiero dividir por producto, puedo tener diferentes tipos de segmentos de acuerdo al producto. Cervezas, yo no sé, licores mucho más fuertes, licores costosos, llamémosla. Tú puedes fraccionar ese tipo de elementos. ¿Para qué? Para poder tener una visión mucho más clara de lo que podríamos, en términos prácticos, generar ese relacionamiento con el cliente. Entonces, yo relaciono por tipo de producto. Entonces, ¿por qué? Porque puedo tener una variedad. Hoy, por lo menos, si uno mira, puede tener cervezas importadas, cervezas nacionales, cervezas artesanales, y ese tipo de cosas le evidencia claramente que puede tener un relacionamiento con el cliente por parte del producto que yo voy a ofrecer. Entonces, esa podría ser un camino a seguir, ¿sí? Eh, hay diferentes formas de poderme yo relacionar. En algún momento, como lo vamos a ver más adelante, el tema de la fidelidad puede existir esa forma de relacionamiento, o sea, generando, digamos, obsequios, generando promociones, generando elementos que van a contribuir a que el cliente se fidelice en eso. Yo puedo tener que por cada compra doy llamémoslo un vale o un sticker, y con la suma de determinados stickers usted puede pedir un producto gratuito. Entonces, este tipo de cosas pueden generar algún grado de relacionamiento con el cliente que en la práctica te van a servir a ti para poderlo establecer. Entonces, ahí es donde juega, digamos, ese punto de cómo es esa relación de la empresa con el segmento del cliente. Bueno, obviamente ahí dar la segunda respuesta, ¿qué tipo de relaciones va a tener con su cliente? Pues obviamente la comunicación va a ser permanente, ojalá en lo posible. Yo creería que una licorera tiene que estar activa a las 24 horas del día y los 7 días a la semana, mirando relacionamiento con clientes que pueda contribuir a mantener, digamos, ese nivel de comercialización con el cliente. ¿Cómo se le captará? Entonces, tú lo planteabas, obviamente hay un estudio de marketing o de mercado que de alguna forma me va a permitir dar. Entonces, yo lo que puedo hacer, yo puedo generar una relación digamos, con una cadena de eso, es decir, uno por cada, llamémosla, 10 clientes que cada persona, eso, pues puedo generar un descuento especial. Entonces, esto me va a abrir que automáticamente pueda yo expandir esa relación con clientes que yo no conozco, pero que pueden llegar en términos prácticos. Entonces, ahí es donde juega una visión mucho más clara, digamos, de lo que podría ser ese modelo de relacionamiento con el cliente. ¿Cómo se les captará? Ya lo establecí, puede ser por una cadena, o sea, cadenas puede estar establecido, en este caso redes, las diferentes formas que ustedes puedan establecer, y eso tiene que estar amarrado a una estrategia de marketing o de mercado que la empresa pues obviamente tiene que considerar. ¿Cómo se le retenderá o fidelizará? Ya hemos hablado de pronto con alternativas de promociones, de obsequios, digamos, de vales que pueden en términos prácticos conllevar a que la práctica pueda atraer al cliente. Yo puedo decirle, oye, vamos a suponer lo que hoy fidelizan en los mercados cuando compran un combo. Sí, entonces llega y dice, ¿qué es el combo? Usted compre un pollo y se le da la gaseosa y además le voy a dar
unas arepas, una papas y un plátano, por dar un ejemplo, que me permita obviamente establecer eso. Entonces, curiosamente, lo que hace es que todas las gentes van a esos sitios. ¿Por qué? Porque piensan que me están obsequiando las cosas y lo que curiosamente se tiene es hay un descuento de valor, pero en términos prácticos la gente paga todos los productos. Entonces, esa es una forma de que muchos fidelizan el tema con promociones, con vales, no vales, sino con bonos, con después de 20 compras se les dará un obsequio, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas conllevarían a que generen una retención y una fidelización del cliente que uno lo empieza a visualizar. ¿Para qué? Para tenerlo lo suficientemente claro. Sigamos, vamos a mirar. ¿Te está quedando claro, Juan Pablo y compañeros? Sí, profe. Okay. Hasta el momento todo claro, profe. ¿Cómo se conseguiría rentabilizar esa fidelidad? Pues obviamente uno lo que hace es que si yo hago un cliente fiel, pues automáticamente esa persona me comprará más y al comprarme más me genera rentabilidad. Entonces yo lo que genero en muchos de los casos es eso. Cuando yo, por ejemplo, hablo de las cadenas, es que lo que hacen, que una persona me consiga 10 clientes y con esos 10 clientes tienen un obsequio, entonces resulta que cada uno de esos 10 clientes le van a dar 10 más, entonces voy a pasar a 100, esos 100 voy a pasar a 1000, esos 1000 voy a pasar a 10.000 y así sucesivamente puedo escalar. ¿Para qué? Para tener un volumen de comercialización lo más alto posible, que es, digamos, los modelos de mercado que hoy se tienen establecidos con las cadenas que ustedes muchos conocen. Entonces, eso ha generado de alguna forma esa retención y esa rentabilidad de poder tener la fidelidad. Entonces, uno observa que hoy por hoy empresas como, voy a colocarme a ver, el Leonisa o Dupré, o bueno, yo no sé, las que hoy venden por catálogos, uno observa que ellos lo que hacen es que generan premios fuera de dar descuentos al tema. Voy a suponer, o sea, el producto se comercializa en 10 pesos, al vendedor se le cobra en 8 pesos y adicional a eso se le da un premio por todo lo que se comercializa al mes. Entonces, ese tipo de cosas son las que, pues, de alguna forma empiezan a generar una rentabilidad porque los volúmenes de venta o de comercialización se aumenta y eso genera de alguna forma una relación de fidelización con los clientes y de establecer sistemas de mercadeo de cada uno de ellos. ¿Cómo se hará llegar la propuesta de valores al segmento de clientes? Ya lo dije anteriormente, puede ser redes o puede ser, digamos, pirámides o pueden ser escalonamientos que se pueden dar de alguna forma. ¿Cómo se conseguirá que el producto llegue a todos los clientes? Obviamente, ¿qué es lo que en términos prácticos el aplicativo va a tener esa posibilidad de que todos los productos puedan llegar al cliente con mucha facilidad y eso va a conllevar que en la práctica pues se pueda comercializar más ese producto. ¿Qué medios y soportes intervendrán en dicha entrega? Entonces uno puede establecer, directamente los lleva a uno o los servicios de mensajería que en la práctica hoy se da. Y bueno, en fin, ahí es donde en términos prácticos pueden llegar. Y si yo voy a hablar del aplicativo, lo que hago es que va a llegar en virtud a un enlace que le va a permitir descargar el aplicativo y poder a partir de ello hacer el uso para poder generar los pedidos. Entonces, espero, digamos, que esta aclaración que dice pregunta a pregunta les haya dado los suficientes elementos para poder corregir digamos, las preguntas o las respuestas a las preguntas que hicimos en esta actividad. ¿Preguntas, comentarios? ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, una última pregunta. Hágale. Hagan todas las preguntas que quieran porque eso les ayuda a ustedes. Y bueno, en la parte diferencial entre los usuarios y los clientes, digamos en estas preguntas, cada una era necesaria o solo las que una. La profe, escucha. Ya le estoy escuchando mejor. A ver, María Paula, a ver. Me queda la duda de si en todas las
en cada una de esas preguntas era necesario hacer la diferencia, pues tratar el tema de los usuarios y los clientes, diciendo, para los usuarios esto, para los clientes esto, o solamente cuando uno crea necesario. Bueno, ¿qué es lo importante, María Paula? Lo importante es que tú tengas claridades de ello y lo puedas consignar en un documento. Si en el caso, por ejemplo, tú tienes segmentos de clientes que son los que van a pagar el producto, y reitero lo que le dije a su compañero en el caso, por ejemplo, de las licoreras o otro compañero que tiene las instituciones prestadoras de salud, esos serían los clientes porque son los que van a pagar los aplicativos. Ya los otros son usuarios, entonces yo lo que hago es aclararlo, los usuarios, y si me voy a dedicar a los usuarios y los establezco como clientes, tengo que dejarlos claro. ¿Para qué? Para decir que la propuesta de valor, digamos en términos prácticos, si bien es de una IPS, entonces voy a colocar, vamos a poner Buen Salud, por dar un ejemplo que sea, entonces la marca ya la establezco, Buen Salud, es aplicativo para los servicios que ofrece Buen Salud. Y ¿cuáles son sus clientes? Todos los usuarios. Entonces digo, si bien es cierto, los usuarios son aquellas personas que van a hacer uso de los aplicativos, ¿sí? Ellos para la IPS Buen Salud son los clientes y este aplicativo va referido a ellos. Si bien ellos no lo van a pagar porque el que va a pagar el aplicativo es la IPS Buen Salud, ellos lo van a utilizar y la propuesta de valor va referenciado, en este caso, a los usuarios de ese servicio. Y me dedico, una vez teniendo eso claro, ya a hacer el relacionamiento y los canales de comunicación y comercialización dirigidos a los usuarios que van a ser los clientes de esa IPS que se llama Buen Salud. ¿Te queda claro, María Paula? Sí, profe, pero, o sea, por ejemplo, uno quiere, siguiendo con este ejemplo de la aplicación para un IPS, uno podría solamente vendérsela a la IPS y que ellos se encarguen de los usuarios. Ellos verán si los usuarios la usan o no, pero nosotros ya nos tomamos la tarea de que ellos verán que es algo que les beneficia, entonces pues ya la compran y ya no nos preocupamos por los usuarios. No sé si Sí, pero es que, podría. sí, María Paula, pero lo que pasa con esto es que cuando a ti te contratan para hacer un aplicativo, todo estas que estamos viendo, el aplicativo tiene que tenerlo y haberlo analizado. Porque no es solamente que tú montes un aplicativo y lo diseñes, lo programes y generes todas cosas, porque el curioso de eso, para poder tú hacer el aplicativo y construir todo, tú tienes que saber para quién va dirigido, qué requiere esa persona, cómo se relaciona, cuáles son los canales de comunicación que yo puedo tener, cuáles son los elementos que se requieren para poder hacer un buen uso de ello, cómo se puede generar toda una dinámica, digamos, de relacionamiento con ello. Entonces, es importante que tú lo tengas claro, porque si tú vas a diseñar eso, no es solamente programar y ya, lo hacen, no, tienes que tener claro el segmento del cliente para que tú con esa claridad puedas construir y diseñar el producto que quieres hacer. Entonces, de ahí la importancia de eso, María Paula. ¿Te queda claro o me expliqué lo suficiente? Ah, ya, profe, sí, ya entiendo. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro tiene otra pregunta? Bueno, entonces, ya teniendo eso, por favor, les pido que revisemos y organicemos lo que en la práctica va a ser, digamos, este, va a ser el ejercicio nuestro, cada actividad, la idea es que la podamos ir mejorando, ir enriqueciendo, y con base en ello, pues, poder uno evidenciar que ese modelo es mucho más práctico, mucho más claro, y nos va a arrojar muchos elementos adicionales. Entonces, vamos a la segunda parte de nuestro modelo de negocios Canvas. Entonces, nosotros ya teníamos el qué, ya lo tenemos claro, y para quién. Y en ese para quién establecimos el relacionamiento y los canales de comunicación. Ahora vamos a hacer el cómo vamos a realizar ese propuesta de valor, ¿sí? Y con qué recursos. O sea, en esta segunda parte vamos a ver
esta parte y esta parte, para poder tener nosotros ya el modelo completo y a partir de allí la semana entrante poder a mirar, a ver algunas herramientas que me ayuden a clarificar de manera mucho más práctica ya la construcción de este modelo y de pronto hacer algunas correcciones que en la práctica puedo tener como, como equivocación. Entonces, lo que evidencia claramente que cualquier modelo, cualquier plan, pues obviamente genera una dinámica que uno va revisando y cada vez que va revisando lo que va permitiendo es replantear cosas que uno se da cuenta que pueden estar equivocados, como lo evidenciamos lo hemos evidenciado ahorita, y esto nos me va ayudando a que yo cada vez mejore el documento. Entonces, por eso yo siempre coloco que en las actividades asincrónicas los documentos deben de estar allí y cada vez lo que hago yo es mejorarlos, porque me va quedando una versión cada vez más detallada, más clara, más precisa, y ya cuando llegue a la 8ª semana y yo entregue un producto, ya lo entrego totalmente corregido, y eso me va a permitir que en la práctica, pues obviamente, tenga un modelo ya construido, lo suficientemente claro, y que permita, pues obviamente, evidenciar cuál es ese modelo de negocios que yo tengo. Entonces, partiendo de ese hecho, hemos tenido ya los primeros 4 puntos, ya establecimos cuál es nuestra propuesta de valor, cuáles son los segmentos de cliente, aquí vamos a hacer algunas aclaraciones y nos va a permitir de pronto revisar todos estos elementos, cuál es la relación con el cliente y cuáles son los canales de comunicación. Ahora, hoy nos vamos a detener y a detallar cada uno de los elementos dados, las actividades claves, los recursos claves, los socios, proveedores y alianzas claves, la estructura de costos y las fuentes de ingreso. Y ya teniendo, digamos, todo el modelo, vamos a la semana entrante a ver algunas herramientas que me pueden contribuir en el desarrollo de cada uno de ellos. Entonces, arranquemos. ¿Qué son esas actividades que se denominan claves? Son las actividades que hace la empresa. ¿Cuáles son esas actividades? Pues obviamente, si yo tengo una empresa de diseño de software, de lo que son ustedes, que esa es su habilidad, pues las actividades claves es lo que en términos prácticos ustedes hacen. Entonces, allí es donde la empresa de diseño de software o de diseño de aplicativos a través de inteligencia artificial o a través de videojuegos o toda esa cuestión, pues tienen unas actividades que uno las puede establecer. Son, por ejemplo, ya la recopilación de información, la tabulación de las mismas, el diseño de una propuesta, ya la estructuración de una programación, etcétera. Y eso me va a conllevar que yo ya tengo esas actividades claras como actividades principales de mi empresa. Obviamente distintas a cuáles, a las que se pueden subcontratar. Yo puedo subcontratar a una plataforma para que me comercialice mis productos, ¿sí? O puedo ya establecer que en términos prácticos haya una tienda que establezca la comercialización de mis productos. Pero lo que yo no puedo subcontratar es la razón de ser y las actividades principales de mi empresa. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Es importante que tengan en cuenta que esas actividades o acciones que hace la empresa son verbos. Diseñar, elaborar, estructurar, construir, implementar. Siempre hay actividades que son importantes tenerlas porque esas actividades, cuando es una acción, sé que es algo que realiza dentro de la estructura operativa de mi empresa. ¿De acuerdo? Bueno. Esas actividades tienen, digamos, algunos elementos que van a generar que en la práctica me puedan permitir la fabricación del producto, la implementación de un servicio o establecer cuál es la necesidad de un cliente para que yo de alguna forma pueda generar una solución al respecto. Entonces, esas actividades son lo que me llevan a mí a eso, a que la empresa tenga claro qué es lo que las propuestas de valor que construye la empresa, pues obviamente la realiza. O sea, yo puedo decir, estas son las actividades que yo puedo hacer, que yo tengo la habilidad, que yo tengo, digamos, la destreza, que es la base esencial de mi empresa, y a partir de allí es que genero unos niveles de comercialización. Entonces, voy a poner un ejemplo más coloquial para que lo entendamos. Si yo tengo una fábrica de bocadillos,
pues obviamente la fábrica de bocadillos tiene unas actividades claves. Uno puede establecer, pues obviamente la consecución de la materia prima tiene que ser una actividad clave, porque sin materia prima yo no fabrico bocadillos, o sea, consecución de materia prima y ahí le puedo establecer dentro de esa actividad, establecer la calidad y la cantidad de eso. Lo segundo es la asepsia o limpieza que genera eso. Lo tercero es la preparación del elemento y yo puedo tener un diagrama de flujo del proceso y cada una de esas actividades que el proceso me da desde la adquisición de la materia prima hasta la puesta en la puerta o la puesta en una tienda de la comercialización del producto, veo todas esas actividades se convertirían en actividades claves de la fabricación de una empresa de fábrica de bocadillos. Entonces, a eso es lo que se refiere con estas actividades claves, que ustedes puedan tener claro cuáles son esas actividades precisas dentro del flujograma de la organización o de la empresa, qué es lo que en términos prácticos se tiene que hacer para poder llegar a obtener el producto y a partir de allí poderlo comercializar. ¿Les queda claro? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, acciones indispensables para la elaboración y venta de un producto, actividades indispensables para generar valor a los productos y tener en cuenta todos los procesos internos de la organización para poder generar la producción y comercialización de un producto. Entonces, importante que lo tengan claro. ¿Qué sería ideal? Y yo lo recomiendo, pues obviamente no se lo exijo entre las actividades asincrónicas, pero se lo recomiendo, es hacer ese flujograma que me establezca cuál es el paso a paso que yo tengo que hacer para poder tener desde el comienzo el producto hasta el final, ya cuando tengo el producto terminado, y ahí identifico esas actividades claves, porque esas actividades, teniéndolas claras, vamos a mirar dentro de los costos cuánto vale cada una de esas actividades y ahí me va a dar una visión mucho más clara de cuánto vale el producto. ¿De acuerdo? ¿Listo, profe? Sí, profe. Ok. Describir las acciones más importantes nos permitirá entregar a nuestro cliente la propuesta de valor de manera clara y precisa. Entonces, lo que uno tiene que hacer es identificar cuáles son las actividades y que van a contribuir a crear, a mantener ya, evolucionar la propuesta de valor, sea cual sea. Entonces, primer elemento que son importantes para cómo hacer eso. Después vienen los recursos claves. ¿Qué son esos recursos claves? Obviamente lo que una empresa necesita. Entonces yo requiero recursos económicos, recursos humanos, recursos intelectuales, recursos materiales. Y lo que hago es hacer un análisis de cada uno de esos recursos claves. Entonces yo establezco en la parte de recursos económicos, yo inicialmente pueda que no lo tenga, pero ya como estoy empezando a hacer actividades claves, entonces yo sé de que la recopilación de la información me puede generar la demanda de una persona que se convierte en un recurso humano que requiere determinadas horas de trabajo o puede ser una consultoría. Entonces ya empiezo a generar una relación que me va a dar, digamos, unos recursos claves que pueden ser los económicos o financieros. En los intelectuales, si creo un producto, las patentes, ¿sí? En los materiales, lo que yo necesito para, obviamente, poder construir eso. Entonces, todo este tipo de elementos son los que yo voy a establecer aquí en esos recursos claves, porque es lo que me va a permitir, obviamente, que el producto o el servicio que yo estoy ofreciendo se pueda llegar de mejor forma a quienes, a nuestros clientes o a nuestros usuarios. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es ese recurso? Son activos de personas indispensables para la elaboración y venta de nuestros productos, son recursos necesarios para generar el valor a nuestro producto o servicio, son maquinarias, equipos, aspectos físicos, personal calificado, página web, tecnología, pueden ser recursos claves también para la empresa. Es importante que desarrollemos cuál es el mínimo viable ubicando activos de personal, o sea, yo puedo generar en todo el proceso de la estructuración, digamos, de el proceso de fabricación o de elaboración de mi propuesta de valor,
tiempos, requerimientos de materiales, de recursos económicos, de recursos humanos, establecer tiempos, y todo eso me va a permitir de alguna forma tener una visualización mucho más clara de cuáles son los recursos, cuánto tiempo los necesito, y a partir de allí poder establecer el valor que me va a servir más adelante para lo que yo establecí, cuál es el costo del producto que yo estoy elaborando. Entonces, tengo que establecer las actividades, digamos, los recursos claves para cada una de esas actividades, y que fueron las que vimos anteriormente, y a partir de ayer crear esos recursos claves, tanto físicos, económicos, intelectuales, humanos y materiales que nosotros necesitemos para la creación de ellos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, bro. Ok. Entonces, obviamente tengo que identificar qué personas o qué equipo necesito yo para realizar una actividad, estableciendo tiempos, porque eso de alguna forma me va a permitir, si son de obligatorio, digamos que la empresa los tenga obligatoriamente, o pueden ser por unos tiempos determinados. Establecer cuál es el área de trabajo, entonces ya tengo que tener un elemento físico, un lugar dentro de la empresa, o como lo hacemos hoy, de manera virtual. Cada persona tiene su espacio y a partir de allí produce y hace llegar un organigrama que me permita establecer quiénes son las personas que hacen parte de la organización, establecer responsables, funciones, tareas de esas personas, el perfil que requiere, digamos, los profesionales que voy a necesitar, qué condiciones, horarios de trabajo. Todo ese tipo de cosas son las que en términos prácticos me van a dar los recursos claves, y esas características me van a permitir nuevamente reiterarles que son los que me van a permitir establecer cuáles son los costos que puede tener la elaboración de ese producto. Identificar qué recursos económicos, entonces ya los identifico con base en el punto anterior. Entonces yo puedo decir, requiero 10 personas, esas 10 personas, de esas 10, voy a requerirlas solamente 5 en un mes, y las otras 5 las voy a requerir un tiempo más. Entonces ya puedo establecer unos valores y con base en ello establecer cuáles son los recursos económicos o financieros que se requieren para poner en marcha, digamos, la propuesta de valor. ¿Qué recursos físicos? Digamos, qué mobiliario, qué maquinarias, qué equipos, y ahí caben, digamos, los software, los elementos que en términos prácticos yo requiero. ¿Para qué? Pues obviamente para poner en marcha el producto. Recursos intelectuales, obviamente, qué recursos tecnológicos se requieren, digamos, capacidades se pueden tener, y qué otras capacidades se tienen que contratar. Entonces, ahí juega un papel fundamental. Ya recursos físicos, ya locales, instalaciones, suministros, requisitos básicos que yo requiera, patentes, permisos, todos esos elementos tengo que poderlos tener como recursos claves para poder tener una visión ya clara de ese modelo de negocio. ¿Hasta ahí es claro? Sí, bro. Sí, profe. Ok. Ya venimos entonces al tercer elemento, que son los socios claves. Entonces, esos socios claves, llámese proveedores, llámese alianzas, llámese personas que de alguna forma juegan un papel fundamental dentro de todo el proceso de fabricación del producto. Entonces, cada uno de esos socios tiene que aportar un recurso, llámese económico, llámese físico, llámese como lo quieran llamar, pero que es lo que le va a permitir generar, digamos, la fiabilidad y competitividad. ¿Para qué? Para que esa propuesta de valor pueda ser seleccionada. Entonces, en términos prácticos, lo que uno busca a través de ellos es identificar qué personas son las que juegan el papel clave dentro de la fabricación de la misma. Entonces, yo puedo tener, digamos, personas externas que me van a proporcionar recursos económicos. Puede ser un socio clave, puede ser un banco, puede ser una persona que quiere invertir. Puedo generar una alianza clave con aquellas personas que pueden comercializar el producto. Entonces, o aquellos proveedores que me van a facilitar elementos materiales para la fabricación del producto. Entonces, ahí es donde yo identifico esos socios claves. Entonces, ese socio clave puede ser un profesional con habilidades y capacidades concretas, puede ser un banco, un inversionista, puede ser un proveedor, puede ser
un competidor, que en muchos de los casos lo que hacen en la práctica es encontrar de alguna forma que cuando amplía la competencia puede abrir muchos más mercados. Entonces, en términos prácticos, yo lo que busco es establecer cuáles son esos socios claves y a partir de allí poder idear de mejor forma, digamos, cómo poder fabricar ese producto o esa propuesta de valor que yo estoy construyendo. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Identificar proveedores, identificar alianzas, identificar personas, identificar, llamemos bancos, identificar, llamemos inversionistas, que pueden de alguna forma, pues obviamente aportarle a qué, a esa propuesta de valor. Entonces, lo que yo tengo que hacer es arrancar identificando esos proveedores, esos socios y esas alianzas claves, y a partir de allí poder, digamos, establecer y identificar qué es lo que cada uno de ellos le aporta a esa propuesta de valor para poderla hacer viable. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Estructura de costos. Entonces, lo que hace la estructura de costos es poder llegar a saber con algún grado de exactitud, y cuando le coloco ese algún grado, es pueda que la cifra no sea la más establecida, puntual, que son 27.486.423 pesos con 22 centavos, no, hay una relación. Entonces uno puede establecer una cifra más o menos global, muy cercana, porque el modelo lo que me permite a mí es con base en eso poder tener una visión de cuánto me puede costar la fabricación de, digamos, de ese producto. Entonces yo lo que hago es que ya con esos, digamos, actividades claves y esos recursos claves, puedo ya tener una visión lo más estrecha posible de cuánto puede valerme, digamos, en la construcción de esta propuesta de valor. Entonces, este tipo de elementos yo lo voy a conllevar en esta parte, o sea, voy a llevar más o menos la acumulación de cada uno de estos y puedo establecer una estructura de costos mucho más reales. Puedo decir, mire, estas actividades claves requieren de estos recursos claves y estos recursos claves requieren de estos costos financieros o humanos o físicos que tienen estos valores, y a partir de allí puedo establecer cuánto me vale la construcción de esa propuesta de valor. Existen dos tipos de estructuración de costos, llamémoslos fijos y variables, ¿sí? Los costos fijos, pues obviamente son aquellos que son permanentes, y los costos variables son que se hacen ocasionales o en algunas actividades. Entonces, lo que yo tengo que tener claro es cuáles son esos costos fijos y esos costos variables. Entonces, en términos reales, cuando yo estoy construyendo la estructuración de ello, yo puedo establecer los costos fijos, entonces el arriendo, los servicios públicos, las personas que van a trabajar en la empresa permanentemente, y darle a eso unos costos fijos. Y los costos variables, ya lo decía, son aquellos que de alguna forma son, digamos, actividades que no son permanentes, pero que se tienen que de alguna forma contratar y más o menos se pueden establecer, digamos, la cuantificación de ello. Y esto pues me va a permitir de alguna forma poder estructurar lo que es esa estructura de costos. Ahí establecí como si fuera español, porque digamos he tomado algunas de estas del modelo español, los costes se hablan los españoles y son costos para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Hasta el momento todo claro, profe. Ok. Bueno, sigamos aquí. Una pregunta. Señora. ¿El personal sería un costo fijo o también puede ser variable según cada etapa del proyecto? No. Sí, correcto. Tiene los dos. Un costo fijo puede ser, por ejemplo, en una empresa, una aseadora, porque la tienes que tener permanente para que haga el aseo. Y un costo variable es un diseñador de un programa, porque tú lo requieres para un tiempo establecido. Entonces, es un mes o 2 meses y ya se va. Mientras que los costos fijos son los que permanentemente tienen que tener la propuesta de valor para que se esté estableciendo, digamos, el producto funcione. Entonces, digamos, en términos prácticos, ahí es donde juega eso. ¿De acuerdo? Listo, profe.
Obviamente hay que entender que la estructuración tiene unas implicaciones financieras que pues obviamente tienen que ser desarrolladas como proceso productivo de comercialización. Entonces, en muchos de los casos yo puedo tener que no solamente la producción de la propuesta de valor, sino la comercialización de la misma, si va para mercados, o sea, en términos prácticos, por ejemplo, en la licorera, digamos, muchos la estructura de costos pueden ir en muchos de los elementos de comercialización de ese elemento. Entonces, allí tengo que darle un costo que puede ser en algunos casos variables cuando quiero hacer promociones o quiero hacer algunos bonos o quiero generar elementos que en la práctica me van a generar algunos costos y me van a disminuir, digamos, lo que es las utilidades que puede dar la propuesta de valor. Eh, Se pueden tener en cuenta todo lo que son esas erogaciones establecidas, como son los impuestos, algunos gastos que en muchos de los casos en nuestro país están muy establecidos, como son, digamos, cuando tengo personas, todo lo que es el tema de los subsidios, lo que tiene que hacer, los riesgos profesionales, los permisos, todo ese tipo tienen que estar establecidos de alguna forma como operativizarse o producir la propuesta de valor. Igualmente, se debe tener en cuenta la planificación de algunos, digamos, gastos imprevisibles como de utilidades que también van a generar. Entonces, en términos prácticos, yo lo que puedo establecer es digamos, dentro de la estructura de costos, esos gastos que no tengo, digamos, como imprevistos que se pueden plantear, pero igualmente tengo que colocar en esa estructura de costos cuál es la utilidad que yo espero tener, porque si no, pues obviamente la estructura de costos no estaría lo suficientemente válida en virtud a que pues ahí no estoy colocando mi utilidad. Entonces yo digo, de los costos que me genera esto, yo voy a tener una utilidad del 20%, entonces genero esa utilidad y eso es lo que en la práctica yo voy a tener como elemento ya claro que es lo que me va a dar esta propuesta de valor. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Ahora viene el último punto que son las fuentes de ingresos. O sea, yo ya tengo claro que la propuesta de valor me vale 100 pesos. Ahora es cómo hago para que esos ingresos, para que yo pueda, digamos, a través de la comercialización de un producto, vuelvan a entrar esos ingresos a mi empresa. Entonces, ahí lo que establezco son algunas fórmulas o modelos de monetizar o de obtener ingresos con esa propuesta de valor determinada. Entonces, en muchos de los casos, por ejemplo, llamémoslo, Juan Pablo decía, no, yo ya tengo el cliente que el cliente es el que va a pagar. Entonces, yo lo que digo es que esta propuesta vale 15 millones de pesos y yo voy a ganar el 20%, entonces el 20% de 15 millones son 3, o sea, la propuesta de valor, hacer, digamos, los costos de ellos son 18 millones de pesos que ya están dados en una fuente de ingresos, o sea, ya hay una persona que me los va a pagar. Pero hay otros casos en los cuales yo no tengo eso, y me vale 18 millones de pesos, yo tengo que buscar la forma de cómo voy a garantizar que esas fuentes de ingresos me permitan recuperar esa inversión de 18 millones de pesos y además tener una utilidad. Entonces ahí es donde juega un papel fundamental, que esos bienes y servicios jueguen, digamos, pueda yo comercializarlos de la mejor forma. ¿Para qué? Para que yo los pueda volver a recibir y a partir de allí pueda tener utilidades. Entonces llegará un momento en que llega a un punto de equilibrio, o sea, recuperé la inversión y empiezo a generar utilidades, que es lo que la mayoría de empresas hacen, es establecer puntos de equilibrio, eso se llama tasa interna de retorno de un proyecto y esa tasa interna de retorno establece un plazo que me va a permitir saber cuándo, a qué tiempo yo recupero la plata y a partir de ese momento empiezo yo a ganar. Entonces, ese tipo de elementos están establecidos en esos modelos de poder monetizar o obtener ingresos para poderlo hacer. Pero además me permite establecer, por ejemplo, formas de pago. Entonces, yo puedo, por ejemplo, tener un aplicativo que me va a permitir que se pague permanentemente, mensualmente, y esa mensualidad me va a permitir
tener digamos, unos ingresos permanentes a una empresa. O puedo establecerlo 30, 60, 90, prorrateado, ¿para qué? Para que me puedan generar esos ingresos, o pueden pagarse de contado. Entonces yo lo que en términos prácticos puedo establecer es una forma también de pago, pero también puedo plantear algunos servicios que pueden ser pagados por alquiler o por préstamo. Entonces yo digo, voy a alquilarles esto para que durante un tiempo determinado le hagan utilidad y ustedes me pagan un alquiler por eso. ¿Sí? Entonces, lo que yo establezco, pues obviamente son esos modelos para poder monetizar de alguna forma el ingreso de los recursos económicos a mi empresa. Y a partir de allí, puedo yo tener con base en ese modelo los esquemas de publicidad y de patrocinio, pues obviamente para poder generar unas fuentes de ingresos, y puedo buscar alternativas que me ayuden a ¿qué? A conseguir fuentes de ingresos. Muchos, por ejemplo, ustedes observan hoy que hay aplicativos que buscan fuentes de financiación a través de patrocinadores. Entonces voy a poner un ejemplo simple. Ustedes, por ejemplo, ven en la comercialización de muchos productos, que, digamos, deportivos, que hay marcas que patrocinan eso. ¿Para qué? Para evidenciar que se fomente en muchos de los casos la comercialización de los productos que ellos fabrican. Entonces, en prendas deportivas ya hay diferentes empresas, Adidas, Puma, Reebok, etcétera, Umbro, lo que sea. Son empresas que patrocinan estos eventos deportivos. ¿Por qué? Porque de alguna forma les va a generar un valor agregado, que es poder visualizar una potencial mercado, pero resulta que para el que está realizando ese bien o servicios, pues es una fuente de ingresos que pues le va a permitir en la práctica, pues obviamente mejorar la comercialización. Obviamente esa fórmula puede generar de alguna forma, digamos, la forma como el cliente va a pagar ese bien o servicio. Y obviamente lo que dije anteriormente está en que puede pagarlos de contado, puede pagarlos prorrateadamente, 30, 60, 90, o puede ser un arriendo o un alquiler que le permite uno pagar mensualmente. Entonces, todo depende del modelo que yo tenga para poder, obviamente, generar, digamos, la forma de pago, y a partir de allí poder establecer cuáles son los ingresos que en la práctica yo requiero para poder tener un flujo mucho más real y efectivo. Bueno, ¿qué tenemos más? Que pues hay unos resultados esperados de acuerdo al modelo de ingresos, y esos resultados son, pues obviamente, quienes utilizan ese bien o ese servicio, y la forma como lo pagan, de alguna forma, digamos, cómo ese cliente va a permitir que esos ingresos puedan ser recuperados en un periodo de tiempo, ojalá lo menor posible, y que esa tasa de retorno sea lo más corto posible, porque eso ayuda a que los inversionistas, que son alianzas que yo puedo crear, pues obviamente tenga una mayor efectividad en la inversión que ellos pueden hacer. Entonces, todo eso está dado en esa fuente de ingresos que en la práctica, pues obviamente yo he construido. Entonces, para hacer, yo tengo que establecer un flujo de caja, saber cuánto va a entrar en un periodo de tiempo, llámese en un año, 2 años, 3 años, si es mucho más corto, en un año, y dividirlo por meses. Entonces yo puedo hacer, digamos, ese flujo de caja que me va a permitir de alguna forma establecer cómo voy a reintegrar los recursos a la empresa para que pues obviamente pueda recuperar la inversión que se tuvo. Entonces, por ejemplo, en el caso que tenemos, pues lo que uno hace es para reintegrar la inversión de los 18 millones de pesos del aplicativo de Juan Pablo. Yo puedo establecer 2 pagos, un anticipo de 50%, 9 millones al inicio, y cuando entrego el aplicativo los otros 9 millones, y se acabó no hay un flujo de caja, sino lo que yo hago es que establezco qué voy a invertir con los anticipos y qué voy a invertir, cómo voy a pagar el resto y cómo me va a quedar la utilidad. Entonces ya establezco, digamos, una relación de cómo manejo esos recursos, que puede también ser llamado un flujo de caja, digamos, en términos prácticos mucho más simple, porque son un anticipo y un pago final. Pero ya cuando el producto se va a comercializar de manera mucho más amplia, con mayores segmentos, pues obviamente el tema tiene que tener un flujo de caja mucho más real y efectivo, y de pronto incorporar dentro de los recursos personas que sean las encargadas de tabular y llevar esta información para
para saber cuánto está ingresando, o sea, tener un área administrativa y contable que me permita llevar ese tipo de elementos dados. Entonces, ¿qué debo determinar? ¿Cómo vamos a comercializar el producto? ¿Cómo lo vamos a vender y cómo nos lo van a pagar? Y a partir de allí, generar todo lo que es, digamos, un flujo de ingresos del negocio que yo estoy teniendo. Entonces, son los, digamos, los puntos que debo tener en cuenta para poder desarrollar Axolotl. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Qué voy a hacer como actividad asincrónica? Entonces, yo tengo una serie de preguntas para cada uno de ellos que vamos a utilizar la misma mecánica que me va a ayudar a poder establecer, digamos, respuestas claves a ellos. ¿Y qué debo utilizar como información base en la primera parte del modelo? O sea, lo que yo hice en la actividad anterior. Entonces, seguiría con, en este caso, las actividades, las preguntas para las actividades claves, y las preguntas son: ¿cuál va a ser la actividad principal de la empresa? Entonces, ¿cuál es digamos, la razón de ser de la empresa? Fabricación de un software. Entonces, automáticamente, si yo tengo esa actividad principal, entonces yo ya sé cuáles son las actividades que esa actividad principal tiene, y a partir de allí puedo generar ya, digamos, una relación de cuáles recursos necesito. ¿Qué debe hacer la empresa para construir y entregar la propuesta de valor del cliente? Entonces, ahí lo que yo le decía a ustedes, ese organigrama, ese flujograma del proceso que me va a permitir, obviamente, la fabricación y entrega del producto. ¿Qué actividades claves es necesaria que la empresa ponga en marcha sin subcontratar para que el negocio comience a ingresar dinero? Entonces, yo tengo qué actividades ya con la estructura de ese flujograma del proceso, pues ya sé cuáles son las que puedo tener seguras que la empresa va a realizar, y cuáles son las que yo tendría que subcontratar como elemento fundamental. Entonces, esas las tengo como elemento que se van requieren recursos, y puedo conseguir alianzas claves. Entonces, por ejemplo, un estudio de mercado, pues obviamente si yo no lo puedo realizar, tengo que subcontratarlo. Entonces, esa no sería una actividad que la empresa, por la razón que tiene o por la actividad principal, no la realizaría, sino la subcontrataría. ¿Cuáles son en los recursos claves? ¿Qué recursos claves requiere nuestra propuesta de valor? Entonces, ya recordemos: recursos económicos o financieros, recursos humanos, recursos materiales, recursos físicos. Pues, tengo que establecerlos cada uno de ellos para poder tener claridad. ¿Cómo obtenemos esos recursos claves? Entonces, habrá recursos que yo puedo hacerlos a través de alianzas estratégicas, pero en otros casos tengo que comprarlos, entonces a través de fuentes financieras. ¿Cuándo los necesitamos? Entonces yo puedo establecer, digamos, un cronograma de necesidades. No, esta actividad no la voy a realizar en el primer mes, sino en el segundo. Entonces ya puedo establecer cuándo se requieren, cuáles son los recursos que requieren los canales de distribución utilizados. O sea, recordemos que yo tengo unos canales de distribución y comercialización, entonces hay que establecer esos recursos para poder contratarlos o subcontratarlos si es necesario. ¿Cuáles son los recursos más importantes y costosos de tu modelo de negocios? Entonces, ya digamos, estableciendo costos, yo puedo decir: esta actividad es la más costosa, y eso me va a ayudar a poderla revisar permanentemente para mirar cómo puedo reducir costos, y a partir de allí poder tener más utilidad o disminuir los costos que me puede tener la propuesta de valor. Ya en lo que son los socios, proveedores o alianzas claves, ¿quiénes son nuestros socios claves, nuestros proveedores claves o nuestros aliados claves? ¿Quiénes son nuestros principales proveedores? ¿Qué recursos claves se necesita para la adquisición de los socios, de los proveedores, de las alianzas? ¿Qué actividades claves realizarán los socios? ¿Qué partners pueden hacer mejor a un costo menor? Aportando valor añadido a tu negocio? Entonces, ¿qué es eso de partner? Es la persona que puede tener una alianza con ustedes. ¿Para qué? Para que de alguna forma reduzca costos en virtud a que se facilita la comercialización de ellos. Entonces, puedo tener un partner, puede ser esas empresas de envío de cosas cuando yo voy a enviar los elementos. Entonces yo puedo establecer que a través de publicidad puedo yo generar, digamos, una disminución de esos costos, y me va a permitir de alguna forma mejorar la comercialización del producto.
En la estructura de costos, ¿cuáles son los costos, tanto fijos como variables, más importantes dentro de mi modelo de negocio? ¿Qué recursos claves son los más costosos? ¿Sí? ¿Qué actividades claves son las más costosas? ¿Cuál es la estructura de costos de este modelo de negocios? Entonces, en recursos y actividades ya lo tenemos claves, por ejemplo, recursos humanos, físicos, materiales, actividades las necesarias para que se puedan realizar. Entonces ya tengo que tener claves dentro de eso. Ya en la fuente de ingresos, ¿cuánto están dispuestos a pagar los clientes por su solución? Ya lo tengo mucho más claro porque ya he identificado los costos. Actualmente se paga por ese bien o servicio. Si existe, se está pagando. Si no existe, no se paga y entonces la gente tendría que pagar lo que se ha establecido como un elemento dado. Y en caso de que se pague, mirar por qué se tiene que pagar más o menos y a partir de allí establecer, digamos, esas ventajas o esas desventajas que puede tener, digamos, los precios. ¿Cómo se paga actualmente? Si se paga, ¿cómo prefieren pagar los clientes? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? ¿Cómo contribuye cada fuente a los ingresos totales? ¿Qué margen de utilidad se obtendrá? Criterios que se van a aplicar a la hora de fijar precios, o sea, los costos, precios de competencia, experiencia. Entonces, cada este tipo son los criterios que yo tengo que identificar. Forma de cobro, establecer el modo y el plazo de los cobros a los clientes, y todo esto va en ese documento, va en la recopilación del documento que nosotros estamos realizando. Entonces, ya tenemos la propuesta de valor y tenemos los otros 4 puntos, y con estos 5 complementaríamos más o menos nuestro modelo de negocio, que nos permitiría ya tener una visión clara de lo que es el negocio como tal. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Entonces, ya esto está subido en la plataforma. Si ustedes miran, vamos a la plataforma y lo colocamos acá. Ya está subido a la plataforma, está la semana 5, el modelo de negocios, segunda parte. En esta está, digamos, está un documento que me da las características del modelo, la presentación de la clase y la actividad. Y está, pues obviamente, la actividad, que es la realización de las preguntas y la consolidación del documento, pues para que en la práctica podamos realizar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? De momento, no, profe. ¿Cómo les ha parecido hasta este momento la clase? Me ha parecido bien, profe. Muy dinámicas en cuanto al manejo de la enseñanza como tal, ya que esos temas pueden ser un poquito pesados, pero se hacen muy llevaderos. Ok. ¿Qué otro comentario tenemos? Profe, pues me parece muy bien lo de la corrección de las y explicación de las actividades anteriores para pues, uno darse cuenta si lo hizo bien o mal. Ok. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Inquietud? Voy a tratar de que para la semana entrante, es que el tema es que estoy ahorita adelantando un proyecto y estoy medio colgado con eso. Si no alcanzo, por lo menos para la siguiente semana, o sea, dentro de 15 días, tener más o menos las calificaciones ya de las actividades para ir teniendo como todos los elementos, porque yo aspiro de que para Semana Santa ustedes puedan ya tener, enviar el documento y poder en Semana Santa calificar y tener para después de Semana Santa la evaluación del primer corte y podamos revisarla, podamos generar comentarios, podamos corregirla si hay algunas imprecisiones o equivocaciones, y eso pues nos facilite un poco el tema. Lo que siempre les he dicho, si vamos haciendo las actividades y vamos mejorándolas con toda seguridad, y nuestra nota no nos debe preocupar porque vamos a sacar adelante el tema, ¿vale? Bueno, Listo, vale. ¿alguna pregunta adicional? Sí, profe, yo tengo una Dime, pregunta, pero es más sobre mi proyecto. Si quiere, la hacemos ahora después de ok. terminar la clase. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos dentro de 8 días. Recordemos que mañana tenemos el tiempo para ir haciendo la actividad, esas 2 horas, y puedan avanzar en el ejercicio. Nos vemos dentro de 8 días y que Dios los guarde y que todo les salga bien.
Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, profe. ¿no?